Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde y a qué horas nos escuchen. En esta ocasión, me da muchísimo gusto recibir en Titanes del Mundo del Trabajo a Miguel Ángel Sánchez Cervantes. Miguel Ángel es un verdadero titán del mundo del trabajo en México y en América Latina, y me voy a permitir presentar algunos datos importantes de su trayectoria profesional para luego entrar de lleno al tema de todo lo que está pasando en materia de recursos humanos, porque Miguel Ángel tiene mucho que platicarnos. Miguel Ángel es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Latinoamericana, cuenta con un posgrado de Derecho por la Universidad Panamericana y tiene estudios de alta dirección por el IPAD. Ha sido presidente de AMEDIR, de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, de la NARMA, que es la Asociación Norteamericana de Recursos Humanos, y ha estado como consejero activo en distintos grupos. Miguel Ángel está casado y tiene 2 hijos, 3 nietos. Le gusta viajar, leer y le encanta el buen cine. Miguel Ángel tiene una trayectoria profesional que seguramente muchos de ustedes identifican. Miguel Ángel trabajó para Michelin, nos va a platicar ahora un poco de esta experiencia. Luego trabajó para PepsiCo, donde tuvo distintas responsabilidades profesionales. También fue cabeza de la función de recursos humanos en Aeroméxico. Luego lo fue en Cadbury Adams y luego en Kraft. Ahorita también platicamos esto que es producto de una fusión. Luego también encabezó la función de General Motors. Recientemente estuvo en Nacional Monte de Piedad y ahora Miguel Ángel es cabeza de la función de recursos humanos para Constellation Brands. Sin más, bueno, si hay algo más que decir de tu experiencia profesional, encantado de escucharte, mi querido Miguel Ángel. Sin más, te pregunto, ¿quién es Miguel Ángel? Y ya comentaba algo, pero ¿quién es Miguel Ángel afuera de la parte meramente profesional? Pues mira, primero que nada te agradezco mucho, Octavio, el espacio y agradezco también a tu audiencia, ¿no? Si nos dan la oportunidad de escucharnos. Pues mira, Miguel Ángel viene de una familia normal, común y corriente, una familia del fruto del trabajo, del esfuerzo. Nada de lo que hemos podido lograr, ni mis padres, ni mis abuelos, nos lo regalaron, todo fue producto del trabajo y bueno, mi mejor escuela siempre fue esa, ¿no? El ver a mi abuelo, el ver a mis padres trabajar y buscar salir adelante. Y por eso yo desde muy joven, digo, estás hablando de mi trayectoria profesional como gente de recursos humanos, pero yo desde los 15 años supe lo que era trabajar, ¿no? No en recursos humanos, empecé un poquito después, empecé a los 19 años ya a hacer mis pininos en recursos humanos y bueno, pues ya hoy son casi 45 años de ejercicio profesional, pero pues soy alguien que aprendió a amar el trabajo, aprendió a amar a la familia y bueno, pues hoy en día soy muy afortunado, tengo 2 hijos, una niña, bueno, para mí es mi niña, pero ya tiene 32 años, mi hijo de 34, que además ha seguido también los Oye, ya pasos no tan en niña, la ¿eh? función de ya no tan niña, y ha seguido los pasos mi hijo en la función de recursos humanos, pues quizá más por el ejemplo y por gusto, y bueno, pues tengo 3 adorables nietos, ¿no? De casi 9, 5 y 3 años. La verdad es que disfruto mucho esta etapa de mi vida y poderla compensar o compaginar con, pues, también una trayectoria profesional pues, que ha sido, pues, totalmente continua. Nunca he parado, nunca he dejado de trabajar, nunca he sabido lo que es darme un año sabático, bueno, ni 6 meses, ¿no? Y bueno, pues ya en esta etapa de Constellation Brands, que es muy intensa, muy bonita, muy apasionante, pues la estoy disfrutando mucho, ¿no? Así como he disfrutado todos mis trabajos desde muy joven. Padrísimo, Miguel Ángel. Pues bueno, y leí ahí que te gusta mucho el cine. ¿Tienes algún cineasta o algún tipo de cine que Pues te guste mira, mucho? fíjate que mi papá nos llevaba desde muy chicos todos los viernes al cine y a cenar, a mi hermano y a mí. Y yo creo que ahí le agarré el gusto.
¿no? Y bueno, también debo decirlo, ¿no? Es quizá una anécdota. Yo viendo películas en aquel entonces, cuando apenas salía el primer aparato este que te ponía los subtítulos en la televisión, no recuerdo bien el nombre, cómo se llamaba, pues para mí fue una gran escuela de inglés también, ¿no? Entonces, viendo las películas y viendo los subtítulos, fue como yo empecé a forjar mi conocimiento del idioma. Obviamente después tomé clases, mi padre era políglota, le gustaban mucho los idiomas, pero a través del cine fue como también yo perfeccioné un poco mis habilidades del idioma, ¿no? Tanto del inglés y un poquito del francés. Pero me gusta todo tipo de cine. Me gusta el cine que viene de novelas, que viene de alguna historia tanto reciente como pasada. Cineastas, pues te puedo decir muchos, ¿no? Me gustan muchos giros, ¿no? Me gusta Kubrick, ¿no? Me gusta Hitchcock, y de los nuevos, pues hay por ahí algún coreano, que se me va un poco su nombre en este momento, que está haciendo muy buen cine, pero me gusta ver un poco de todo, sobre todo porque también lo aprovecho y lo comparto con mi esposa y con mi hija, que también me gusta mucho. Entonces, soy universal, ¿no? Te veo todo tipo de cine, me gusta el cine de arte también, aunque pues en México no tienes que estar buscando para poder encontrarlo y a veces no hay mucho tiempo. Pero sí, disfruto mucho el cine y disfruto mucho la lectura también. Muy bien, muchas gracias, me creo, Miguel Ángel. Ya luego nos platicarás qué estás leyendo ahora. Bueno, vamos entrando a tema de recursos humanos. A ver, Miguel Ángel, ¿qué ves? ¿Cómo está la función de recursos humanos en el mundo? Tú fuiste presidente de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, fuiste presidente de NARMA. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Cómo está posicionada la función de recursos humanos? Se habla mucho que previo a la pandemia estábamos de una manera y posteriormente a la pandemia quedamos de otra. ¿Qué piensas? ¿Cómo está la función de recursos humanos hoy en día desde tu punto de vista? Fíjate que independientemente de la pandemia, que por supuesto fue un parteaguas en muchos sentidos, que además generó un cambio de pensamiento, incluso en todas las generaciones que hoy trabajan en un lugar, ¿no? En una compañía, y de eso creo que sí debemos de hablarlo. Creo que hoy la función está viviendo un momento muy relevante. Es más, en los más de 40 años que llevo en esto, nunca había yo visto que la importancia que hoy tiene la función se vuelva tan relevante en los resultados y en la continuidad de los negocios. Verdaderamente hoy escucho y genuinamente comentarios de grandes directivos de empresas, de dueños de empresas que te dicen, para mí hoy la función de recursos humanos es quizá la más importante. ¿Y por qué digo esto? Porque primeramente estamos transicionando en temas que si los separamos desde el punto de vista del mundo de las relaciones laborales, pues volvimos a una serie de prácticas y temas que lo vuelven especialmente complejo. Ha habido diferentes iniciativas y diferentes cambios que si no entiendes el pasado te cuesta trabajo administrar el presente. Y además el expertise de la función laboral también se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Encontrarlo y encontrar gente que le guste y que lo sepa hacer y que lo disfrute, ¿no? Y si nos vamos por el lado cultural y el lado de poder, digamos, ser atractivos y generar una propuesta de valor para las cuatro generaciones, por decir algo, que hoy tenemos en un lugar de trabajo, pues se vuelve especialmente complejo. O sea, eh, incluso entre, yo te diría, entre un centennial, un millennial, hay grandes diferencias, ¿no? Y lo notas, lo percibes. Y bueno, ¿y qué digo de los baby boomers, ¿no? ¿Qué te digo de la generación Y o X o Y? No sé, algunos dicen X, otros dicen Y, pero para mí lo más importante es que dentro de la propia función, la diversidad que hoy tenemos, tanto de edades, de conocimiento, de experiencia y de expectativas, en la función de recursos humanos, también se vuelve un reto para poder traducir esto en una aportación de valor a los empleados y tenerlos contentos, tenerlos enganchados y que realmente sientan que el lugar en el que están es el lugar al que pertenecen, ¿no? Y a eso súmale, pues, un entorno
competitivo desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de las utilidades, y cómo haces para, pues ahora sí que seguir produciendo y seguir generando esa utilidad, pero buscando siempre ese balance entre la calidad de vida, el nivel de satisfacción del empleado, de la empleada, la diversidad, la inclusión, ¿no? En el centro de trabajo, la sustentabilidad, que son temas que se vuelven cada vez más importantes, y llevar un buen negocio como tú y yo lo hemos vivido por tantos años, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo un momento único, un momento irrepetible. Y ahí es donde entra esa sensibilidad de las empresas que lo entiendan, que sean flexibles, que se adapten, que se vuelvan un poco menos rígidas en beneficio del mediano y largo plazo. Así es como lo estoy viviendo en este momento, Octavio. Súper interesante, súper interesante. Y en estas diferencias, ¿qué sientes? ¿Cuáles son algunas de las diferencias que tú percibes claramente perceptibles entre las generaciones? Porque me parece que es un tema toral. A mí me apasiona hablar de ese tema, de todo el tema de las generaciones y las tribus. Tú decías ahorita 4 y hasta 5 generaciones en algunos lugares en los centros de trabajo, sobre todo familiares. ¿Qué diferencias ves? Y hablabas también, y me encanta que hablemos también de este tema de balance de vida y trabajo. ¿Qué ves? ¿Cuáles son algunas de las diferencias que tú percibes como muy claras entre las generaciones en el centro de trabajo? Mira, una vez que la pandemia, digamos, toma forma y la actividad económica, la actividad industrial vuelve a tomar su ritmo, creo que nunca nos percatamos de lo complicado que fue entender que la gente que regresó a trabajar regresó con un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Entonces, la principal diferencia, yo te diría, a partir de ese momento, fue esa. La gente empezó a ver su trabajo de una manera totalmente distinta. Empezó a valorar más su tiempo personal, empezó a valorar más el tiempo con su familia y empezó a valorar más las actividades que realmente lo hacen feliz. Y ahí es donde viene primero esta evolución de mantener los modelos remotos, los modelos híbridos, y adecuar esa propuesta de valor de la compañía para poder capturar y retener a tu talento. Y creo que estos últimos 2 o 3 años han sido muy claros en ese sentido, de que muchos de los jóvenes, donde si estaban en una compañía donde empezaron a asumir que las cosas regresaban a ser como antes, pues decidieron irse, ¿no? O decidieron buscar otro trabajo. Entonces, la agilidad y la rapidez con la que las empresas han podido entender esto y han podido adecuar sus procesos, sus horarios de trabajo, la manera de hacer una reunión, el propio lenguaje, el darle verdaderamente un peso específico a ese balance de vida y trabajo, creo que ha sido fundamental y sigue existiendo, ¿no? Esto es algo que llegó para quedarse y simplemente va a ir evolucionando. Hoy, por temas de cultura, sobre todo, yo he escuchado a muchos colegas míos que dicen, es que el modelo híbrido está impactando la cultura en la empresa y por eso estamos buscando que la gente regrese a trabajar mucho más tiempo o ya de tiempo completo, ¿no? Y esto ya está pasando en México, incluso en Estados Unidos, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, la sensibilidad que pueda haber en ese sentido, creo que va a ser la diferencia, ¿no? Y no me voy a alargar mucho en el tema porque creo que vale la pena hablar de otros. Pero yo te diría, ese tema se vuelve toral y debe de haber esa sensibilidad para manejarlo. Debe haber políticas que lo permitan y que le den esa sensibilidad y certidumbre a los jóvenes. Habemos muchos otros que dijimos, ya quiero regresar a trabajar, ya quiero estar en mi oficina, ya quiero, ¿no? Dedicarle el tiempo como antes, pero esto ya cambió, ¿eh? Y te lo digo, yo incluso también disfruto mucho el home office y lo hago por lo menos 2 días a la semana, 2 o hasta 3, ¿no? Entonces, eso te da también la posibilidad de planear mejor tus cosas. Y en términos te iba a preguntar, y en términos de políticas de tu empresa, de Constellation Brands, ¿así lo tienen? La gente, Así lo tenemos, sí, así lo ¿cómo tenemos. es Así lo tenemos. opcional? ¿Lo tienen regulado?
Cada 6 meses la gente puede ajustar sus días. Obviamente todo esto es de común acuerdo con su jefe y obviamente debe ser un rol que permita hacerlo. Debo decir que tengo más de 100 gentes en una de las cervecerías de Piedras Negras, de Nava, que pertenecen a áreas administrativas en la cervecería y que tienen modelos híbridos, ¿no? Entonces, sí se puede, porque también había un tabú ahí importante, que hoy es que en las fábricas no se puede, ¿no? En las operaciones de manufactura no hay forma. Sí, sí hay forma, ¿no? Entonces, y más ahora con esa iniciativa que están buscando de generar el esquema de 40 horas versus 48 horas, también va a ser una oportunidad de hacer algunos cambios. Oye, no, Sí, te iba a decir, adelante. perdón que te interrumpa, pero es que salen tantas cosas súper interesantes. Sí, Es sí, decir, sí, son ¿cuál es tu muchos punto temas. de vista sobre las 40 horas? Pues mira, yo ya tengo Tú has muchos estado años, expuesto a más muchos, de perdón, 10. Miguel Ángel, Sí, tú has estado, tú has trabajado en corporaciones multinacionales de altísimo calibre, con funciones de primer nivel, y en muchos de esos países con los que tú has tenido la oportunidad de laborar, todos trabajan 40 horas, inclusive hasta menos. sí. No, incluso en México, en las plantas de manufactura de General Motors, desde hace más de 10 años, son plantas donde se tiene un esquema de trabajo de 4 por 3, es decir, 4 días de 12 horas y 3 días de descanso. Entonces, son modelos complejos, pero son modelos que también tienen un efecto generacional, ¿no? Y que hoy con las nuevas generaciones se vuelve especialmente atractivo. Pero también hay lugares del país, muy curioso, que culturalmente no se adaptan, ¿no? Y no es por edad, es por cultura de la localidad. Uno de esos estados, donde nos dimos cuenta que no era muy bien recibido este modelo era el estado de Coahuila. Sin embargo, Nuevo León, México, Estado de México, Sonora, etcétera, son estados donde realmente la gente puede trabajar 4 días, 12 horas y no tienes problema. Ahora, esta iniciativa de 40 horas puede permitir un modelo de ese tipo, ajustando las horas. Al final no son exactamente 40, son cerca de 42 si haces un buen ajuste, pero el beneficio asociado que tiene un modelo de este tipo para que el trabajador, el empleado, pueda tener 3 días libres, para hacer lo que quiera, créeme que hoy en día es parte de la modernidad del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, vienen muchas cosas por ahí, ¿no? Este es un tema que por lo menos ahorita el gobierno dijo no es mi prioridad, pero sabemos que es un tema en el que hay interés y seguramente para el próximo sexenio va a salir y probablemente muy pronto, quizá en el primer año. Entonces, es eso. Y otra cosa bien importante que no quiero dejar de mencionar de esas diferencias que me preguntabas, Octavio, es el tema de cómo motivas y energizas a los jóvenes en el lugar de trabajo. La energía ya la tienen, la motivación también, porque ahí está. Pero ¿cómo haces para que ellos se sientan cómodos y se sientan productivos, pero sobre todo se sientan tomados en cuenta y sientan que que están trabajando en un lugar que los puede llevar a una mejor posición, a una mejor situación y a donde sueñan estar, ¿no? Pero el sueño de estas dos generaciones jóvenes que hoy tenemos, en el centro de trabajo, su fin último no es, en muchos de los casos, yo quiero ser el director general, yo quiero ser el presidente de la compañía. No, ellos quieren ser felices. Y ellos quieren ser felices 24 horas al día. Entonces, las reuniones, las juntas en las oficinas tienen que ser juntas divertidas, tienen que ser juntas que realmente hagan que la gente se sienta contenta y eso lo traduces en productividad. Cuando antes era muy formal, vamos a sentarnos, vamos a definir esto, vamos a trabajar, nos vemos en una semana. Ah, no, ahora se acabó eso. Ahora es saber cuántos vamos a juntarnos, vamos a platicar, vamos a un poco de chorcha, y terminando nos vamos a comer, o tráiganse las pizzas, como tú me digas, ¿no? Cada empresa tiene sus propias culturas. Pero si no empiezas a empujar eso, si no empiezas a generar eventos, si no empiezas a generar una serie de satisfactores para los empleados jóvenes,
créeme, van a voltear a ver a otra empresa o simplemente van a decir esto no es para mí. Y la mayoría de ellos también está pensando en ser un emprendedor, ¿no? Entonces, yo te diría, cada vez se vuelve mucho más retador el atraer y retener el talento joven para que realmente tú puedas cumplir con esa expectativa de negocio, ¿no? Muy, muy Padrísimo, me complicado. encanta y que, bueno, que ustedes sí estén conscientes y estén haciendo cosas al respecto, porque yo creo que Y sí, muchas personas y muchas empresas están muy atoradas en políticas del siglo XIX o del XVIII y bueno, y otras del XX y estamos en el siglo XXI, ya estamos bien entrados en el siglo XXI y no están entendiendo qué cosas, eh, qué cosas se tienen que hacer y cómo se tienen que adaptar a este mundo. Miguel Ángel, sí. ¿qué prácticas, qué buenas prácticas ustedes están llevando a cabo o que tú ves que otras organizaciones están llevando a cabo en materia de recursos humanos? ¿Cuáles dirías tú que son unas, ahora sí que the best practices in HR? Mira, yo te diría hoy una de las más importantes que cualquier profesional de la función o dueño de empresa tiene que tener en su cabeza. Primero es el tema precisamente del balance, es decir, aquí le llamamos flexibility, ¿no? Que es en realidad el modelo híbrido de trabajo. Yo te diría, ese es fundamental hoy en día, ¿no? Dices, ¿cuál es el primero y el más importante? Es ese, ¿no? Segundo, tienes que encontrar una fórmula donde también los empleados puedan tener otro tipo de satisfactores, ¿no? Vuelve un poco el esquema de qué voy a hacer en el lugar de trabajo para que se vuelva un lugar atractivo para estar, ¿no? Y algunas empresas lo han hecho muy bien y tú lo sabes, ¿no? Microsoft, Google, ¿no? Alguna vez cuando adecuamos las nuevas oficinas de General Motors, pues nos dimos a la tarea de ir y revisar dónde estaba lo mejor de lo mejor y tomamos esas mejores prácticas y no nos equivocamos, ¿no? Espacios abiertos, salas de juego, salas de televisión, salas de relax o de meditación, incluso un área al lado del servicio médico para que cada viernes pudieras tomar un masaje, en fin, ese tipo Hasta de bolero, me acuerdo que detalles. había, ¿no? Ah, sí, 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 sí iba a diario. Pero ese tipo de cosas, ¿no? La mejor vista y el mejor área del edificio era el comedor de los empleados, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que pueden parecer nimiedades, que pueden ser detalles, hacen la diferencia en un centro de trabajo, ¿no? Servicio de tintorería, ¿no? Oye, ya no tienes que ir a la tintorería, aquí está, tráete tu ropa y aquí la pones, ¿no? Ahora, con estos temas ya bueno, teníamos hasta un área precisamente de sillones de masaje, y caminadoras elípticas, etcétera. O sea, de acuerdo a la propia cultura que tengas, creo que debes de ir adecuando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ofrecer un lugar atractivo, ofrecer un horario y un balance de vida. Y yo te diría, la tercera es educar mejor a los líderes para que puedan entender esas diferencias y puedan manejar mejor a estas tribus, ¿no? A estos grupos tan diferentes. Y muy de lleno el tema de cultura. Yo te diría, una mejor práctica hoy en día sostenible es tener un muy buen programa cultural, una muy buena evolución cultural que pueda demostrar adentro y afuera de la organización con mucha transparencia, ¿sí? La importancia que tiene, ¿no? La diversidad, la inclusión, el respeto, la seguridad psicológica, ¿no? Tener tus grupos de afinidad bien definidos y totalmente abiertos, ¿no? De grupos de Pride, ¿no? Grupos de padres o de un Pares Network, un grupo de Generations, ¿no? O sea, para que pueda haber esa dinámica, el grupo de Wise para apoyar a las mujeres. Ese tipo de actividades que hoy tenemos en Constellation Brands, créeme, yo nunca había estado en una compañía donde, bueno, General Motors tenía muy buenos números en su encuesta de clima, pero Constellation Brands, el número más bajo, overall speaking, estamos hablando de 84%. O sea, Wow, impresionante. es impresionante, ¿no? Oye, Miguel Entonces, Ángel, ¿y qué hace? Bueno, yo creo que todo esto que estás diciendo, pues ayuda a tener estos números, ¿no? En tus encuestas de clima. Y te quería preguntar, porque también tú tienes mucha experiencia, lo viviste en Montepiedad, lo viviste en Aeroméxico, lo debes estar viviendo también bueno,
en Constellation, porque tienes mucha experiencia también en el ámbito laboral, en el mundo de las relaciones laborales. ¿Tú sientes que los sindicatos, los dirigentes sindicales, están a la altura de lo que está pasando? ¿Están entendiendo, se están moviendo a la velocidad que el entorno está requiriendo? Muy pocos. Fíjate que todavía hay una resistencia brutal. Eh, Primero que nada, todo el aspecto de corporativo, y cuando digo corporativo me refiero a la parte política detrás de una agrupación sindical que tú conoces bien, pues eso también se ha ido transformando y se ha ido, digamos, erosionando en los últimos años de manera importante, ¿no? Eh, pero no han entendido, inclusive creo que se ha pulverizado un poco esa cohesión de las grandes centrales, ¿no? Y no vamos, no tengo reparo en decirlo, la CTM, la CROC, la CTC, eran las organizaciones fuertes, grandes, poderosas, y hoy están muy erosionadas. Inclusive internamente sus miembros, sus mismos líderes y miembros se han estado, algunos de ellos se han desmarcado, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que más que tener un proyecto político, porque también ha habido mucha poca claridad, mucha indefinición y mucho vaivenes en este sentido, es que no entienden que el mundo ya cambió, no entienden que las generaciones que hoy están ellos atendiendo piensan totalmente distinto, no están tan interesados en un tema estrictamente político laboral, y la oferta de valor que ellos tienen que hacer debe ser totalmente distinta. Ellos tienen que ser un área extendida de recursos humanos en esa cultura sindical para ofrecer servicios y apoyos que los hagan sentir mejor. No es un tema de lucha sindical o de lucha para obtener mejores canonjías. Las empresas están conscientes de que tienen que pagar y pagar bien porque si no la gente se les va, más las que están cerca de la frontera, más con los incrementos que ha habido en los salarios. Entonces, esa parte ya está dada, ¿no? Más bien es cómo entiende el líder sindical que tiene que cambiar. Y lamentablemente esto va muy lento, muy, muy lento. Sigue habiendo esquemas sindicales que quieren vivir en el pasado, se resisten al cambio, se resisten a la democracia, a hacer elecciones abiertas, a cambiar a sus líderes. Y no saben cómo, porque aprendieron y vivieron un esquema totalmente distinto. Entonces, algunos sí lo están haciendo, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener por ahí un líder que es un líder con una visión mucho más moderna, mucho más evolucionada, Tereso Medina, y no te diré que es perfecto, pero es un hombre que entiende, ¿no? Y conozco a otros más que hoy no están conmigo, pero he vivido con ellos, ¿no? Jesús Moreno. Es más, el propio Arnulfo García Pichardo, que es un hombre de 80 años, pero que su hija está trabajando en CTM Toluca, es gente que sí entiende y sí ha evolucionado, ¿no? Jesús Moreno, vamos, es también una muestra importante. Entonces, hay algunos muy buenos, hay otros que siguen sin entender, y eso está generando mucha convulsión en el mundo del trabajo, ¿no? De acuerdo, muy interesante. Pues sí, y si no cambian, pues bueno, pues otras centrales obreras recién Así creadas y es, muchas apoyadas por este gobierno, pues han generado así esto es. también, este movimiento, Están generando mucha inestabilidad que laboral y no eso nos gusta o necesariamente, no. Ujú. y que no necesariamente son mucho mejores dirigentes sindicales que los del pasado. Este, se autoproclaman como muy democráticos y muchas cosas y en realidad son iguales o peores que algunos con los que nos tocó lidiar en algún momento, e igual hay antiguos o viejos y hay nuevos que son pues muy buenos dirigentes sindicales y muy buenas organizaciones sindicales, ¿no? Tienes toda la razón. Tienen que entender que así como el mundo del trabajo está cambiando, también el mundo sindical tiene que evolucionar y tiene que cambiar, sin duda. Muy bien, Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel, ¿qué ves en tu experiencia eh, alrededor de estas, de trabajar con muchas transnacionales? ¿Tú ves que en los centros de trabajo, la cultura de trabajo en México es diferente a la cultura de trabajo en otros países? ¿Cómo sientes esta parte cultural en términos del trabajo? Y no me refiero a trabajar muchas horas,
Recientemente leí un documento de que somos otra vez el país que más horas trabaja al Más año, trabajo. Sí. pero bueno, pues eso no nos hace muy productivos, ni mucho menos, al revés, a lo mejor juega en contra de la productividad. Pero ¿qué prácticas, qué cosas has visto culturalmente hablando que en otras latitudes digas, pues, la gente trabaja de una manera diferente a como trabajamos nosotros? Eh, Mira, tú lo has vivido y seguramente colegas de la función también lo empiezan a ver, lo empiezan a percibir. Eh, Nos guste o no, nuestro vecino cercano que es Estados Unidos, pues tiene una manera diferente de trabajar que el mexicano. Le gusta y le conviene mucho el encontrar un país donde hay mano de obra eh, intensa, mano de obra productiva, mano de obra creativa, mano de obra trabajadora y diversa. Este, y obviamente pues lo aprovechan, ¿no? Buscan de alguna manera esa asociación cultural y se está dando. Pero si tú vas a Estados Unidos, que además en los diferentes estados de la Unión Americana también las reglas y la manera de trabajar cambian, ¿no? No es exactamente igual, ¿no? Hay lugares mucho más restrictivos como California, ¿no? Yo te diría, la buena historia es que las culturas corporativas americanas están acostumbradas y les gusta cumplir con la ley, entonces lo hacen allá y lo hacen acá, eso es bueno, ¿no? Quizá habrá otras culturas asiáticas, ¿no? Que lo ven diferente y que están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Pero para mí la historia de la diferencia entre Estados Unidos y México es precisamente el corazón del mexicano, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a esto lo sabemos, lo entendemos muy bien. Hay muchos norteamericanos que les gusta esa manera de comunicarnos de los mexicanos, de integrarnos como equipo, de colaborar como equipo. Les cuesta trabajo un poco porque ellos vienen de una cultura mucho más, digamos, autónoma, mucho más individual. Entonces toman eso bueno, pero también están en una evolución que yo creo que todavía no están ahí. Pero el impacto de México, de su cultura y de la cultura de trabajo del mexicano, cada vez se está permeando más en Estados Unidos. Y yo quiero suponer, quiero pensar que eso va a generar, pues, un momento donde las cosas van a ser mucho más parecidas. Pero si te vas a Sudamérica, por ejemplo, pues también encuentras entornos totalmente diferentes, ¿no? Y si cruzas el océano y te vas a Europa o te vas a Asia, sobre todo ahorita que tenemos una llegada importantísima de manufactura automotriz asiática y que están trabajando en México y que están desarrollando plantas de manufactura con estilos de liderazgo asiáticos, pues se han topado con pared y han tenido muchos problemas laborales y sindicales porque pensaron que estaban en su país y que podían adoptar la cultura de su país. Entonces, para resumir y no alargarme tanto, hay grandes diferencias, hay que entenderlas, ¿no? Hay que buscar y tocar lo bueno, pero hoy en México tenemos una diversidad tan grande porque volteas a ver a Mazda, ¿no? O volteas a ver a Volkswagen y sus culturas de trabajo son totalmente distintas, ¿no? O volteas a ver a General Motors o a Ford Motor Company y son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo lo vi muy de cerca en General Motors porque obviamente tuve la oportunidad de ir a plantas de manufactura en Estados Unidos, entender la parte laboral de allá. Oye, y tú Y sí, tenías, eran, ¿qué? ¿Veintitantos mil trabajadores o colaboradores en General Motors? sí, cuando yo llegué eran 14,000 y cuando me fui eran 23,000 Wow. en Ciudad de México, bueno, en México como país, ¿no? Eran 13 plantas, eran 4 complejos de manufactura. Entonces, sí era importante, pero podías palpar claramente, primero las diferencias en México, porque tenemos una cultura diferente en Toluca, otra muy diferente en San Luis Potosí, otra muy diferente en Ramos Arizpe, ¿no? Este, y realmente nos dábamos cuenta que
bueno, y Silao, ¿no? Y el problema de Silao, que también se debió precisamente un año después de que yo dejé la compañía, a que pues hubo excesos de confianza, ¿no? Hubo temas ahí que no se cuidaron. Pero vamos, un poco el mensaje aquí es, como empezamos la plática, tenemos una diversidad y una riqueza tan grande hoy, no nada más de generaciones, sino también de culturas y de nacionalidades. Esto hace que la función de recursos se vuelva cada vez más compleja, pero también cada vez más importante, más relevante, ¿no? Entonces, necesitamos seguir aprendiendo, ¿eh? Digo, yo a mi edad y con el bagaje que tengo, yo aprendo todos los días y estoy tratando de estar precisamente en el nivel de lo que las nuevas generaciones están esperando de la función. Así de simple. Muchas gracias. Y bueno, y yo lo dije al inicio de esta conversación, de este episodio, les dije, tú eres uno de los grandes titanes del mundo del trabajo hoy en día y no tengo la menor duda en decirlo. Y hablando de esto, de esta relevancia que tú decías de lo estratégico de la función de recursos humanos, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu experiencia con lo de Kraft y Cadbury? Y no lo quiero platicar en términos históricos, sino la relevancia y la importancia de la función de quien está en el área de recursos humanos para un proceso de fusión como el que se dio. Sí, y la verdad es que también fue una etapa para mí muy interesante, muy atractiva. Digo, Cadbury Adams venía de una cultura de Warner Lambert, para quienes les tocó esa etapa y esa compañía, que tenía una cultura también muy disruptiva en ese momento, ¿no? Tenía, Warner Lambert, cuando se instala y empieza a producir en México, tenía una cultura muy parecida a la de Bimbo, una cultura donde la persona era lo importante, ¿no? Cuando yo llego y ya me toca ya se ha dado la transición de Warner Lambert a Cadbury, ¿no? Cadbury ya había adquirido los derechos de Warner Lambert y ya operaba como Cadbury. Pues encontré una compañía, decía mi papá, dice, si no estudias vas a acabar vendiendo chicles. Bueno, pues sí, terminé vendiendo chicles, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una etapa muy bonita, pero quizá lo importante de esa fusión es que Kraft era una empresa muy distinta, muy orientada al resultado, muy orientada al objetivo y al crecimiento. Y Cadbury Adams, obviamente le importaba el resultado, le importaba el crecimiento, pero también le importaba más la gente. También la gente tenía un lugar preponderante. Entonces, esa integración fue bien complicada, porque ahí sí se notaron dos culturas totalmente distintas, ¿no? Eh, Nos guste o no, tenemos que reconocer y aceptar que la compañía que compra influye un poco más que la compañía que es comprada, ¿no? Y si bien hubo una transición, yo te diría, sana y favorable, creo que al final ahí hay un gran ejemplo. Si alguien tiene la curiosidad de seguir un poco los números de ese negocio, cómo estaban antes de manera separada, eran compañías que al integrarse estaban buscando llegar al $1 billón en México y en teoría tendrían que haber llegado muy rápido, pues se tardaron varios años en poder lograr, incluso ahora con la compra de Ricolino, pues obviamente ya están enfrentando un proceso todavía más diferente y más complicado, pero yo sí noté, ¿no?, que esa diferencia cultural generó un impacto de veras importante, no nada más en el nivel de satisfacción y de engagement de la gente, sino también en los propios resultados del negocio. Y hubo mucho cambio, hubo mucha gente que entró y salió, hubo problemas de adaptación y eran productos pues que prácticamente se vendían solos, ¿no? Entonces ahí hay un gran ejemplo de cómo si no tienes esa sensibilidad para manejar esos procesos culturales, el negocio va a sufrir, los resultados no se van a dar y la gente se te va a ir, la gente no va a estar contenta, ¿no? Y ¿Qué tan después está involucrado nuestra... estuviste? Perdón, Miguel Ángel, te preguntaba Sí. ¿qué tanta importancia en el proceso le dieron al área de recursos humanos? ¿Qué tan involucrado estuviste tú? Mira, ¿Estuvo la otra persona que no, sí, estaba en por la... supuesto, sí, por supuesto, hubo, como en todos los procesos de fusiones, hubo un tercero, ¿no? Que era una compañía consultora,
donde a través de sus modelos te van llevando a, oye, a ver, vamos a revisar las estructuras de ambas compañías, vamos a proponer cuál es la mejor, vamos a revisar el tema de costos. Sí, el tema de cultura también hay que verlo, ¿no? Pónganlo ahí en un ladito, pero bueno, veamos primero estructuras, veamos primero cómo quedan los diferentes niveles, veamos primero a quién queremos que se quede y bajo qué condiciones y qué vamos a hacer para que se queden, quiénes vamos a transicionar y cómo vamos a manejar ese proceso. Y luego vámonos a las plantas, veamos cómo está el entorno laboral sindical, hay algún conflicto, hay algún problema, es manejable, en fin, todo un due diligence, ¿no? Y recursos humanos, por supuesto que participa, pero participa en la parte que le toca, ¿no? Porque tú sabes que en estas empresas de consumo, el tema de marcas, el tema de distribución, el tema de logística, el tema de manufactura, pues se vuelve el tema, ¿no? Y el tema de recursos humanos, importante, sí, pero bueno, pues es después de una vez haber alineado todas estas prioridades de negocio. Hicieron bien algunas cosas, reunieron a los dos equipos antes de la fusión, antes de que se hiciera todo esto, hubo mensajes, hubo viajes, hubo reuniones, hubo procesos de conocer a las personas, de entenderlas, y te estoy hablando de un proceso de un par de años que fue, por un lado, agridulce, ¿no? Cosas muy bonitas, cosas muy satisfactorias y otras no tanto, y bueno, pues así es el mundo del trabajo, ¿no? En Michelin igual me pasó la fusión de Michelin con Uniroyal, ¿no? En una empresa europea, una empresa americana, y con un enfoque totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, mira, gracias a Dios he tenido la fortuna de vivir estos procesos, de entenderlos, entonces, pues ya cuando sabes que viene alguna compra, alguna adquisición, nada más dices, bueno, pues ya más o menos, depende de qué país venga, ya más o menos te puedo decir por dónde puede venir, ¿no? Pero muy interesante. Oye, pues vamos acercándonos al cierre de esta Sí. gratísima conversación, mi querido Miguel Ángel, y le te quisiera hacer un par de preguntas. Bueno, primero, si le pudieras dar dos o tres recomendaciones a la gente que hoy está en el mundo de recursos humanos, a la gente que hoy es vicepresidenta, vicepresidente, directora, gerente de recursos humanos, ¿qué le dirías? ¿Cuáles dos o tres consejos le dirías en términos de lo que tienen que hacer ellas o ellos en la función? Mira, lo que he estado viendo últimamente en reuniones formales e informales con mis colegas, pues la mayoría de ellos son mucho más jóvenes que yo. Y ya vemos algunos que todavía estamos, por diferentes razones, activos y trabajando. Coincidimos en varias cosas, ¿no? Me gusta mucho ver que sigue habiendo una pasión por la función, una pasión por el trabajo que representa recursos humanos, pero quizá como consejo yo le diría a los que vienen empujando y vienen desarrollando la función, no se queden nada más en las teorías y en las mejores prácticas desde el punto de vista teórico. Hay que irse más a la práctica, hay que irse más a acercarse y a entender de manera real y cuáles son los retos que los empleados tienen, entendiendo el lugar, la circunstancia, ¿no? Y obviamente pues el ambiente que estamos creando como función de recursos humanos. Alguna vez le dije a Jorge Rosas cuando pasó a hacer su primera chamba de director de recursos humanos, era un abogado laboral muy bueno además, porque me daba servicio en algunas empresas, y hoy es un gran emprendedor. Hoy tiene una compañía que se llama WeWow y ha hecho muchas cosas y tuvo una carrera muy bonita en recursos humanos, pero de poco tiempo, unos 10 años. Y me acuerdo que lo primero que le dije es, vete al piso, camínalo, siéntelo, respíralo. En el momento que entiendas el negocio, desde ese lugar, va a ser mucho más fácil para ti gestionarlo. Y va a ser mucho más fácil, te va a dar mucha más autoridad moral en todos los niveles de la organización, de poder decir qué está pasando y qué necesitamos hacer para mejorar. Entonces, yo te diría, ese es un gran consejo, ¿no? Eh, eh, la rapidez, la tecnología, todo eso, por supuesto que son herramientas que te ayudan muchísimo, pero no hay que perder la sensibilidad de, la, de lo que la gente sabe, quiere y necesita, ¿no?
Sí, y Yo te eso diría que solo lo, ese sería, ese, ujú. y Perdón. eso solo lo vas a ver, como tú dices, ensuciándote las suelas de los zapatos, ¿no? Estando cerca de la operación. Yo hoy le digo a algunos jóvenes que están conmigo en alguna de las cerveceras, oigan, ya fueron al tercer turno, ya se aventaron un par de días ahí, para que respiren y vean cómo están las cosas por allá, porque yo lo hice en mi momento, o sea, me tocó y el cambio que tuve para entender la diferencia que había entre un tercer turno y un primer turno, y las condiciones en las que se trabajan y las necesidades que se tienen en esos turnos son totalmente diferentes. Y nosotros creemos desde el escritorio que todo es planito y que todo es Mm, exactamente igual. No es cierto, ¿no? claro. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Soy el tema de las redes sociales, el tema de los celulares. Imagínate en los centros de trabajo, en un tercer turno, pues la gente está con los celulares, la gente está, bueno, o sea, viendo chats y haciendo mil cosas, Otra ¿no? es, oye, hay a Entonces, veces hasta otro clima, ¿no? En las propias plantas. claro, claro, claro. Porque pues en un lugar frío, como decías tú ahorita en Toluca, yo recuerdo haber hecho un proyecto hace muchísimos años para la Celanese Mexicana y fuimos al tercer turno en una planta que tenían cerca de Toluca y en la noche era un horror del frío y Claro. había, ¿cómo se llama este tema el problema es que en la planta había mucho calor y afuera había mucho frío y casi llovía dentro de la planta, ¿no? No, es terrible. Sí, realmente las nuevas generaciones que hoy están a cargo de recursos humanos, muy bien todo lo bueno que la tecnología nos trae y nos está regalando, muy bien todo lo que hoy podemos hacer a través de ella para facilitar muchas cosas, pero no nos olvidemos que tenemos diferentes generaciones, diferentes necesidades y diferentes circunstancias. Hay que meterse, hay que estar adentro. Muy bien, Miguel Ángel. Pues ahora sí que para cerrar la última pregunta. Esta es una pregunta que incorporamos recientemente al podcast y que me gusta mucho hacer porque ya la había hecho en algunos cursos y creo que es una pregunta oportuna cuando estamos hablando con una gente como tú, que eres un titán del mundo del trabajo, una gente muy reconocida. Debo decir, y no lo comenté al inicio de la charla, que Miguel Ángel y yo compartimos ser miembros del Grupo Jurica, donde tenemos la oportunidad de vernos Correcto. mensualmente para discutir muchos temas. Miguel Ángel, ¿qué no sabemos de ti? ¿Qué no sabe la mayor parte de la gente de Miguel Ángel Sánchez Cervantes? Bueno, te había yo comentado por ahí que desde los 15 años empecé a saber lo que era trabajar. Poca gente sabe que pues yo fui panadero, ¿no? Cargué bultos de cemento en unos de esos camiones, ¿no? Por algún tiempo. Fui mensajero en un periódico muy connotado en aquel entonces. Entonces, eso me forjó como alguien que sabía lo que era trabajar, lo que implicaba un trabajo, el esfuerzo, obviamente la responsabilidad. Y creo que eso mucho más fácil ese inicio para poderme incrustar en el mundo del trabajo, para poderme incrustar inclusive en la función de recursos humanos. Ahí fue cuando yo empecé a conocer a la gente, me empezó a gustar, me empezó a apasionar y desde ese momento yo tomé la decisión de ser un profesional de recursos humanos y nunca he querido hacer otra cosa. Y vaya que ha habido oportunidades y, 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 y nunca lo he querido hacer. Aquí soy feliz, mi happy place es recursos humanos. Me ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Entonces, ¿qué no sabe la gente? Pues que empecé de manera muy sui generis, pero creo que esa fue la mejor experiencia de vida que pude haber tenido para llevarme a este camino tan maravilloso, ¿no? Este, yo te diría que por ahí va esa Muchísimas pregunta. gracias, pues qué padre, qué buena onda haber podido conversar contigo, mi querido Miguel Ángel, te lo agradezco muchísimo. Estoy seguro que a todas las personas que nos escuchan y que probablemente nos ven, porque estamos en el proceso de la transición de hacer este podcast solo auditivo a hacerlo también audiovisual, estoy convencido, espero que les haya resultado de mucho interés esta conversación. Te agradezco mucho, Miguel Ángel, pues, y quiero darles otra vez los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches a todos y cada uno de quienes nos escucharon o nos vieron en esta ocasión.
Que tengan muy buen día.